Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Créanme que cuando alguno de los integrantes del Colegio de Anestesiología me dijo, tienen que platicar acerca del riñón y la anestesia. No me pareció tan interesante, pero en el momento que empecé yo a revisar toda la literatura, creo que tenemos mucho en común, ustedes y nosotros. Tenemos en común el estrés que manejamos en este tipo de pacientes, tenemos en común el líquido que nosotros tratamos de manejar en una forma asertiva y que ustedes nos ayudan a eso, y también el desafío que conlleva el paciente con función renal normal, que tiene que salir de quirófano con función renal normal. El paciente que ya tiene cierta lesión renal, tenemos que tratar de acotar el problema de la lesión renal. Entonces, nuestra agenda de esta noche está distribuida de esta manera. Yo voy a platicar acerca un poquito de las bases fisiológicas renales y algunas consideraciones importantes. Esto me va a llevar 15 minutos. Posteriormente, el doctor Carr nos va a hablar del manejo de líquidos en el paciente, que la importancia del manejo de líquidos. La doctora Xiomara nos va a platicar acerca de las complicaciones de una baja administración de volumen y también un exceso de volumen. Y el doctor Pérez Fausto nos va a manejar todo lo que es los fármacos que habitualmente ustedes trabajan en anestesia frente a un paciente con lesión renal aguda y con un paciente con lesión renal crónica. Bueno, empezando mi charla, el objetivo fundamental, yo creo, de esta plática es que ustedes, como anestesiólogos, se enfrentan a un reto muy importante, en donde en el trans, en el pre y en el post, tenemos que tener ciertos cuidados en el paciente. Y yo creo que no nada más en el paciente renal, sino en todo tipo de paciente que llega al quirófano y que llega a manos de ustedes. Y tener que ver precisamente si ese paciente o esos riñones tienen ya cierta alteración, tratar de evitar que esa lesión se agudice o se presente. Creo que es el objetivo fundamental de esta charla. Bueno, ustedes y todos los que estamos involucrados en el acto quirúrgico, tenemos que valorar tempranamente todas aquellas agresiones que puedan coexistir en la función renal. Y algo muy interesante, si el paciente ya tiene daño preexistente, ¿qué es lo que yo debo de hacer para tratar de estabilizar la hemodinamia del paciente y tratar de administrarle los medicamentos menos ofensivos a la función renal? Por lo tanto, yo creo que la prevención es nuestra mejor arma para manejo de la función renal. Ustedes trabajan todo esto, Todos los medicamentos que ustedes ingresan al organismo del paciente, pues van a tener impacto a todo el organismo. Y nosotros solamente vamos a tomar este pedacito, que sería la charla que vamos a desarrollar en el día de hoy. Las principales funciones renales, pues creo que todos ya las conocemos, es el equilibrio ácido-base, las funciones endocrinas, las funciones excretoras de toxinas, o sea, la depuración de todo lo que ingresa a nuestro organismo, la regulación de volumen y algo muy interesante, mantener los 3 espacios con la cantidad y la composición adecuada. Por lo tanto, si nosotros recordamos, los riñones tienen el 75% de nuestro gasto cardíaco, o sea, 1.250 mililitros por minuto. Por esta situación es que los riñones son tan susceptibles de tener lesión. También
todos sabemos que los riñones tienen un alto consumo de oxígeno y este alto consumo de oxígeno se va a ver reflejado principalmente en la corteza renal. Es en donde está la unidad funcional. Por lo tanto, nuestra tasa de filtración glomerular va a depender del gasto cardíaco. Si este gasto cardíaco disminuye con una presión menor de 80 a 120, el gasto cardíaco disminuye y el flujo sanguíneo renal, por tanto, va a disminuir y van a desencadenarse muchos factores. También la autorregulación que tenemos nosotros con aquel equilibrio vasoactivo, vasodilatadores, vasoconstrictores para darnos una tonicidad vascular, es lo que nos va a dar la presión de filtración. Y pues no menos importantes, y creo que para todos nosotros estos son los órganos más importantes en este momento, de acuerdo a los medicamentos que estamos trabajando, que serían los túbulos. Los túbulos son los que nos van a decir esto pasa, esto no pasa, esto tiene diferentes composiciones y esto puede comportarse como un antígeno. Y si este fármaco se comporta como un antígeno, entonces lo que va a ocasionar es una respuesta antígeno-anticuerpo complemento, que así se comportarían algunos fármacos. Entonces vemos que la filtración tenemos nuestro glomérulo hermosísimo con nuestra arteriola aferente, todos los capilares glomerulares, nuestra arteriola eferente y toda aquella molécula que cubra las exigencias del capilar, tamaño, carga, poro, va a poder pasar hacia el espacio urinario. Aquella molécula que no cubra las condiciones que le expone el capilar glomerular, bueno, pues va a regresar hacia la circulación paratubular y la molécula que ingresó al espacio urinario va a ingresar hacia el túbulo proximal. Pero aquí se llevan a cabo muchísimos movimientos moleculares. Estos movimientos moleculares se llevan a cabo mediante transportes básicos y elementales que creo que todos conocemos. La ósmosis, que sería el movimiento de agua, el transporte activo, que es en contra de un gradiente de concentración utilizando energía, y la difusión, que va a favor de un gradiente de concentración. Todos estos intercambios, todos estos transportadores van a empezar desde el túbulo proximal hacia toda el asa de Henle y hacia el túbulo distal y al túbulo colector. Este tipo de transportes va a tener que ver mucho con la osmolaridad del mismo tejido que rodea a estos túbulos. Por lo tanto, la excreción urinaria va a tener estas regulaciones de transporte y estas regulaciones de transporte van a tener que ver mucho con el estado de hidratación de nuestro paciente. Y vuelvo a la cosa interesante, el gasto cardíaco, el volumen de flujo sanguíneo renal. Y en el paciente con una hidratación adecuada, pues obviamente va a poder tener esta gran capacidad de concentrar o de diluir. Nosotros aproximadamente formamos unos 400 miliosmoles al día y nuestros riñones son tan interesantes que puedo yo excretar estos 400 miliosmoles en 400 mililitros. Pero también, si yo tomo mucho líquido, voy a poder excretar estos 400 miliosmoles en un volumen más alto. Entonces, esto nos refleja la capacidad de concentración de nuestros riñones. Aquí tengo el tipo de transportes y estos transportes van a ocurrir simultáneamente. Simultáneamente yo voy a ver la filtración, simultáneamente yo voy a ver el paso de la molécula, si es que pasa del túbulo hacia el espacio intersticial, pues sería la absorción. Si es que la molécula del espacio pasa hacia el túbulo, es la reabsorción. Entonces, estos movimientos son los que nos van a dar las características que nosotros tenemos de la orina. Les había yo comentado,
la tonicidad de este tejido es lo que me va a dar cierta movilidad de algunos elementos, de la mayoría de los elementos que atraviesan por el túbulo. Y el equilibrio en tonicidades. Y este equilibrio en tonicidades va a tener que ver con sistemas hormonales que están generados por el mismo riñón, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética y algunos vasodilatadores. Entonces, esto va a determinar el flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración glomerular. Y esto, consecuentemente, pues las características de la orina. Y aquí resumo todo lo que ocurre desde que la molécula pasa filtrándose y pasa al túbulo proximal. Todos estos movimientos moleculares son los que se presentan hasta tener al final, si recordamos nosotros, nuestros riñones son el órgano buffer más importante, entonces tenemos nuestro amoníaco y nuestro ácido fosfórico, que es el que está neutralizando. Por tanto, si yo tengo un riñón que tiene una buena diuresis y que tiene unos solutos involucrados en esa diuresis adecuados, podría yo decir que ese riñón está funcionando de manera normal. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellos productos o aquellos fármacos nefrotóxicos que pueden inducir inclusive a una falla renal, a un riñón que funciona normal. Entonces, nosotros tenemos que valorar primero el tipo de fármaco, el tipo de metabolismo. Si nosotros vemos, hay unos fármacos que se biotransforman y que no producen metabolitos tóxicos, y algunos otros fármacos que producen metabolitos tóxicos que van a actuar como tóxico directo hacia los túbulos, hacia las células tubulares o inclusive hacia el endotelio de los capilares glomerulares, actuando como un antígeno anticuerpo complemento. Pero pues nosotros no escogemos al tipo de paciente que nos llega al quirófano. Al quirófano nos llega el paciente con función renal normal si nos va bien. Nos llega aquel paciente con función renal normal pero con factores de riesgo. Obesidad, hipertenso, diabético. Nos puede llegar el paciente a quirófano con falla renal evidente. Entonces, el manejo sería totalmente diferente. Nosotros en esta charla dividimos el manejo de líquidos y electrolitos y el manejo medicamentoso. Entonces, el manejo para estos pacientes es totalmente diferente. Y aquel paciente que llega a quirófano con enfermedad renal crónica, con diverso grado de lesión renal, pero sin tratamiento de sustitución. Y pues la joyita, que es el paciente con enfermedad renal crónica que ya tiene un tratamiento de sustitución renal. Entonces, creo que cada uno de estos pacientes para nosotros y para ustedes es un desafío. Para el cirujano es un desafío muy importante. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo tengo un paciente con factores de riesgo, y habitualmente esto lo vemos en pacientes graves, en pacientes críticos, en donde no podemos decir, pues prepáramelo o corrígele, porque son pacientes relativamente que tienen que ingresar a quirófano en una forma muy, muy urgente, que tienen alteraciones cardiovasculares, alteraciones pulmonares, que tienen sepsis, que tienen choque séptico y a veces que tienen enfermedades renales preexistentes. Si nosotros vemos en toda la literatura que consulté, vemos que el volumen es la mejor forma de prevención de la falla renal, llámese crónica
llámese aguda, si es un paciente crónico que le meto muchísima agua, las complicaciones son muy importantes. Si es un paciente que tiene enfermedad renal crónica 1, 2 o 3 o 4, el volumen es lo que determina la posibilidad de que este paciente no se nos complique. Y aquel paciente que tenga una función renal normal, con un flujo o una circulación cortical con una disminución de 16, fíjense nada más, 16 mililitros disminuidos, con reducción de la excreción de potasio. Esto nos dice que estadísticamente no existe significancia respecto al paciente que tiene placebo o que tiene función renal normal, sin diferenciar la administración de ketorolaco, diclofenaco o indometacina, pero en este artículo mi crítica más importante es que no me establecieron el estado hídrico, porque si yo tengo un buen estado hídrico, probablemente la acción de estos fármacos no es tan importante. Y también nos habla este metaanálisis de la hemodinamia, que es muy importante para manejar a nuestro paciente. Si yo tengo una hemodinamia adecuada o una hidratación adecuada, lo que yo voy a disminuir la posibilidad con una P de 0.007 que el paciente me haga lesión renal. Y también voy a disminuir la posibilidad de que tenga que necesitar el paciente terapia de reemplazo renal. Por tanto, también la disminución con una P de 0.004 en cuanto a la mortalidad. ¿Qué consideraciones podemos hacer nosotros para el paciente que vamos a meter al quirófano, independientemente de las 5 joyitas que yo les presenté? Primero, el consumo ideal o usual de los fluidos que se les está manejando al paciente. Medir el flujo urinario. Si es un paciente que ya está en régimen de diálisis, pues ver que esa diálisis sea óptima. Ver qué tasa de filtración glomerular tiene en ese momento si el paciente todavía no está en tratamiento de sustitución o a lo mejor es una lesión renal aguda. Concentraciones de sodio, potasio y una gasometría. Si el paciente tiene acceso vascular, ver la funcionalidad de ese acceso vascular y ver en dónde está ese acceso vascular. Si recordamos, las fístulas arteriovenosas nos hacen fenómeno de robo y disminuyen mucho el gasto cardíaco. Las recomendaciones que nos hace la literatura nos dice, si el paciente lo vas a meter hemodiálisis, a cirugía, hazle una hemodiálisis por lo menos 24 horas antes. Ver que no tenga depresión del espacio intravascular. Que la distribución de los electrolitos sea lo más normal posible, porque el riesgo a hipercalemia por la misma agresión del acto quirúrgico es importante. Ver qué es lo que pasa con los anticoagulantes. Si el paciente tiene diálisis peritoneal, que no tenga ninguna contraindicación temporal. A veces las cirugías abdominales son las que nos sacan al paciente de diálisis peritoneal. Y medición de todos los medios internos de 2 a 4 horas posterior al tratamiento quirúrgico. La importancia de la volemia es indiscutible. Mantener el gasto cardíaco de la misma manera. ¿Por qué? Porque la hidratación los objetivos fundamentales es mantener la volemia y la estabilidad hemodinámica. Optimizar el aporte de oxígeno, restaurar la homeostasis de los compartimientos, mejorar la perfusión de la microcirculación, que en algunos anestésicos nos secuestran esta microcirculación,
y asegurar que la respuesta inflamatoria sea lo menos posible. Si yo tengo un paciente con una lesión renal aguda, según las guías, según la clasificación de Aki, independientemente el tipo de clasificación que yo utilice, lo más importante es prevenir la frecuencia de lesiones renales, principalmente en cirugías mayores, la función renal deteriorada, detectarla a tiempo, lo cual aumentaría mucho el riesgo de que estos pacientes, en vez de irse a piso, se vayan a terapia intensiva, en donde el costo es mucho mayor tanto para el paciente como para la institución y existe una mayor posibilidad de que el paciente fallezca. Si el paciente tiene una lesión renal crónica, según las guías Kadoki, pues establecer qué grado de lesión renal tiene y con esto el riesgo y la selección de los fármacos que yo voy a utilizar, independientemente de cualquiera de las cinco estadios. Se ha encontrado que los pacientes en diálisis peritoneal que nosotros los metemos a quirófano tienen una alta posibilidad de complicaciones y una persistencia de hospitalización más importante. Medidas generales de nefroprotección: mantener el gasto cardíaco, la volemia y pues algunos nefroprotectores que se han ensayado, pero que tienen todavía ciertas debilidades estadísticas. Por lo tanto, todos los médicos que manejamos paciente crítico debemos saber cómo trabajar en estados de emergencia. Considerar no retardar la cirugía cuando el acto lo amerita, independientemente cómo me meta yo a quirófano con mi paciente. Y las recomendaciones preoperatorias solo disminuyen el riesgo, pero no lo eliminan. Siempre estará presente el riesgo de lesión renal. Y las cirugías de emergencia, no podemos tener un paciente ideal. Trabajamos con el tipo de paciente que nos llegue. Por lo tanto, el monitoreo de volumen, de presión arterial, del monitoreo continuo de toda la distribución de los líquidos y de la función renal, incluyendo evitar en lo posible, una vez que el paciente ya sale de quirófano, que se sometió a un desafío muy importante, evitar la administración de nefrotóxicos. Y bueno, le doy la palabra al doctor Rojas. Él nos va a platicar y va a ser un poquito, esto fue un vuelito de pájaro, él nos va a hablar de qué debemos poner, qué volúmenes, coloides, cristaloides y en qué tipo de pacientes. Le doy la palabra, doctor.